Mira. ¿Qué tal? Buenas noches, Verónica, Carlos Lucero. A ver si me escuchan bien. Me gustaría. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Perla? Buenas noches. No, ya se me volvió a meter tu voz. Cirugía. Y bueno, ya estudié. Permítame un segundito, hermanos, es que estoy. Pueden empezar. Ah, ok, es acá. Bueno, estamos bien. Se oye bien, qué bueno, Vicky, gracias. Excelente, sí, Carlos Herrera me confirmó que se escucha bien. Ah, que excelente, gracias a Dios. Georgette, muy buenas noches, qué bueno que se escucha bien. Bernardo, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches a todos, gracias a Dios, qué bueno que me escuchan bien. Es que se estaba metiendo la voz de la prédica anterior y entonces sí me desconcertó un poco, pero todo bien, fuerte y claro, como dice Bernardo. ¿Sí? Pues vamos a orar, mis hermanos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, nos dé ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vamos ahí al libro de Efesios, ¿sí? Vamos aquí al libro de Efesios para que veamos de que, no sé si se han dado cuenta que siempre estamos insistiendo en que oremos estos versículos que son de gran bendición, porque le estás pidiendo a Dios que te dé de su ciencia, de su sabiduría, ¿sí? Entonces, Efesios 1:17 es el que vamos a orar ahorita. Dice Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, ¿sí? Para que nos dé el conocimiento de nuestro Padre Celestial, porque esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado, Padre. Te damos gracias, Señor, y dice en el versículo 18, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que tú y yo, mi hermano, sepamos cuál es la esperanza al que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, ¿sí? Amén. Así es que oremos este versículo, mis hermanos. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, Dios todopoderoso, te rogamos, Señor, que en esta noche, Señor, nos des un espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento tuyo, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que sepamos cuál es la esperanza a que tú nos has llamado y cuáles las riquezas de la gloria, de la herencia que tenemos contigo, Padre, allí en el cielo, porque tenemos una herencia en el cielo, Padre. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ayer estábamos estudiando toda esta historia de las 12 tribus de Israel, de las cuales vemos que, bueno, pues Jacob, de ahí vino todas las 12 tribus de Jacob, y de Jacob, bueno, pues no tuvo a los 12 hijos de una manera muy transparente, que digamos, ¿no? O sea, primero los tuvo con Lea, la mujer que él no quería, le dio 4 hijos, y después vemos que Raquel, estando encelada de su hermana, le deja la sierva, y la sierva con la sierva tiene 2 hijos, Jacob, ¿no? Porque venían en sus lomos, ¿no? Recuerda que los hijos vienen en los lomos del varón, ¿no? Y entonces después vuelve a entrar otra vez esta Lea y le da otros hijos, y después le da la sierva, y bueno, finalmente, digo, ahorita sería cosa de recordarlos, pero nos llevaría mucho tiempo volver a retomar. Y bueno, vemos que Raquel, que la que no podía tener hijos, al final tuvo 2 hijos, logró tener 2 hijos. Entonces Raquel tuvo a José y tuvo a Benjamín, ¿no?
Entonces, de esa manera se forman las 12 tribus, ¿no? Y cuando ves la genealogía del Señor Jesucristo, pues vemos que el Señor Jesucristo viene de la tribu de Judá. Y vemos ahí la historia de Judá, cómo tuvo hijos con una mujer y después realmente la genealogía del Señor Jesucristo viene a través de que tuvo estuvo como mujer a la hija de su hijo, ¿no? Que le dio, y dices, bueno, qué desorden. Entonces, damos gracias a Dios que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo viene del cielo. Viene del cielo porque es muy claro Juan 3:16. De tal manera, mira, vamos a Juan 3:16, que lo hemos leído cientos de veces, pero es un versículo que siempre debe estar grabado en nuestros corazones porque trae mucha revelación, ¿sí? Juan 3:16 dice la palabra de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo que unigénito, ¿sí? Dice Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo que unigénito, su único Hijo, ¿sí? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Gracias a Dios. Marinita, ¿cómo estás? Eliyar, Pili, Barra, Lucy, qué gusto saludarlos. Buenas noches. Entonces, efectivamente, el Señor, nuestro Dios, le dijo a Abraham que de ti saldrá el Salvador, ¿no? Entonces, vemos la genealogía de Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, y de ahí viene de Judá, viene toda la genealogía del Señor Jesucristo, y nos dice el libro de Mateo, 14 generaciones pasaron de Abraham. Vamos a volverlo aquí, Mateo 1:17, de manera que todas las generaciones de Abraham hasta David, son 14, de David hasta la deportación de Babilonia, ¿sí? Son 14, ¿sí? Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo son 14, ¿sí? Entonces, estamos hablando de 3 generaciones, de 14 generaciones cada una de las etapas. Entonces, 14 y 14 son 28. Más 14 son 42 generaciones que pasaron, pero lo que te debe llamar mucho la atención es este versículo 16. Y Jacob, no Jacob el de Israel, otro Jacob, ¿sí? Porque dice en el versículo 15, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, toda la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, conforme a Abraham, Isaac y Jacob y todas las generaciones, va a dar a José, ¿sí? Estableciendo que el Señor respetó que Dios se iba a ser hombre, pero Dios vino del cielo. Dios vino del cielo. Dios nacido de mujer. Mira, vamos aquí al libro de Gálatas 4, ¿sí? ¿Qué tal, María Antonieta? Buenas noches. Sí, dice Gálatas 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Quién envió a su Hijo? Dios, al unigénito. Amén. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Sí? Nacido de mujer y nacido bajo la ley.
¿sí? Entonces Dios envió a su Hijo para que naciera en una mujer, ¿sí? En una mujer que fue María. Mira, vamos aquí al libro de, si no me equivoco, en Lucas, donde viene y dice cómo va a llegar el Espíritu de Dios y va a cubrir a María, ¿sí? De la manera en que nace nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Dice, ¿dónde está? Dice Lucas 1, dice Lucas 1:26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, o sea, a una virgen que se acababa de casar, ¿sí? Eso es muy importante porque estaba desposada. Era virgen y ya estaba casada. Haz de cuenta que tú y yo debemos imaginarnos un momento de esta manera. Haz de cuenta que vas a una boda, ¿sí? Y en ese momento que celebran los votos y todo eso, se casan y quedan casados, pero todavía no se van a la luna de miel. Es decir, todavía no se juntan, ¿no? Entonces estás viendo a una virgen desposada. ¿Y por qué tenía que ser así? Pues porque si María hubiera salido que estaba embarazada sin estar casada, hubiera sido apedreada, como decía la ley. Por eso la palabra de Dios nos dice claramente que cuando llegó el ángel vino a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. De la casa de David, porque de ahí viene la genealogía, aunque queda muy claro que el Señor Jesucristo vino del cielo. Y el nombre de la Virgen era María, ¿sí? El que venía de la genealogía de David era José. Y dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, porque tú vas a tener al Hijo de Dios. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, has encontrado el favor de Dios. Y ahora, dice el versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. No fue idea de María ni de José ponerle el nombre de Jesús. Había una instrucción que venía del cielo, donde el ángel, por órdenes del Padre Celestial, dijo, llamarás su nombre Jesús. Y bueno, otros dirán, pero en hebreo se dice diferente. Sí, Joshua, ya lo he escuchado muchas veces, se dice Joshua. Bueno, así, si es en hebreo está bien, pero en inglés también se dice, ¿qué dicen? Jesus, ¿no? Jesus, algo así, así lo dicen, lo dicen que en inglés, Jesus Christ, ¿no? Entonces, bueno, mira, lo más importante es que Dios conoce tu idioma, pero lo más importante es que conoce tu corazón. Y cuando tú mencionas el nombre de Jesús en tu idioma y lo dices con un corazón sincero, milagros suceden, ¿eh? Porque luego se han creado doctrinas donde no es que tienes que decirlo como en hebreo, sino no funciona. Sí funciona, mis hermanos, sí funciona. Lo más importante es tener un corazón limpio, un corazón deseoso de estar presente delante de Dios y de querer aprender y de conocerlo más y más y de querer ser cambiado. Lo más importante es un corazón limpio, ¿sí? Amén. Amén. Dice, y entonces llamará su nombre Jesús,
Le dice el ángel estas palabras tremendas: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. No hijo de José, Hijo del Altísimo. Será llamado Hijo de David, porque ellos sabían que venían en esa genealogía y así lo tenían profetizado. Y el Señor Dios le dará el trono de David. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El trono de David, su padre. Pero si no es su padre, pues sí, porque el Señor vino en ese orden y estableció, pero es claro que el Señor viene del cielo, ¿sí? Del cielo viene, dice, le dará el trono de David y reinará sobre la casa de Jacob, o sea, sobre Israel, ¿sí? Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y dices, pero si no está reinando ahorita, pero va a reinar, porque todo Israel será salvo. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Sí? Aún con mi esposo todavía no, porque ya estaba desposada. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así es que el Señor Todopoderoso puso en María al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo lo puso el Señor. Y entonces, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Beatriz? Qué impresionante que nuestro Dios viene del cielo. Y lo dijo el Señor Jesucristo, ¿sí? Vamos aquí al libro de Juan 14, si no me equivoco, vamos aquí. Dice Juan 14. Perdón, Juan 17. Dice: Juan 17, 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. El Señor es del cielo, ¿eh? Entonces dice que nosotros ya no somos de este mundo, somos del cielo. Amén. Así es que no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, ¿sí? Tampoco yo soy del mundo, ¿sí? Yo soy el pan que vino del cielo. Mira, Juan 8. Dice, que es Juan 8, sí. Juan 8, 23. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Sí? Yo no soy de este mundo. El Señor Jesucristo viene del cielo. Todos quieren ir al cielo, y Dios fue el único que bajó del cielo. ¿Eh? Porque ese verbo estaba en el cielo. Mira, cuando tú, déjame buscar aquí. Dice, Juan
Juan 1. Vamos a Juan 1. Esta revelación que nos da aquí Juan 1 es tremenda porque dice, Juan 1:1, en el principio, antes de que existiera el universo, antes de que no existiera nada, era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Sí? Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Con qué Dios creó todas las cosas? Con el Verbo. ¿Y quién era el Verbo? El Verbo era Dios. ¿Quién era en el principio? En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas Dios las dijo con el Verbo. Cuando vemos Génesis dice Dios, hágase la luz, y se hizo la luz porque la hizo con el Verbo. ¿Y quién es el Verbo? El Verbo es Dios. El Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Cristo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Sí? Donde está la luz, las tinieblas no prevalecen. Jesucristo es Dios, porque dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz verdadera que venía al mundo. Esa luz verdadera es nuestro Señor Jesucristo. Dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. A fin de que todos creyesen por Él. Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, porque Juan era de aquí abajo, pero el Señor Jesucristo vino el Espíritu de Dios sobre María y entonces, ¿sí? Entonces el Verbo se hace carne. Entonces Dios pone a su Hijo, al Verbo dentro de María y nace como hombre. ¿Sí? Entendamos eso, mis hermanos. O sea, bien importante, o sea, el Verbo con el cual Dios creó todas las cosas, el universo, los animales, al hombre, con todo lo creó con el Verbo y lo creó para Él. ¿Sí? Como dice aquí, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Con eso hizo Dios todas las cosas. Y ese Verbo, ¿sí?, vino, ¿sí?, y se hizo hombre, porque Dios puso al Verbo en María, en una mujer, ¿sí?, en una mujer. Y entonces dice que Juan el Bautista dio testimonio. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía ¿a dónde, mis hermanos? A este mundo, En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el mundo estaba el Verbo y el mundo por Él fue hecho. ¿Quién hizo el mundo? Por medio del Verbo. El Padre Celestial lo hizo por medio del Verbo, pero el mundo no le conoció. ¿Sí? El mundo no le conoció. Así es que ahora, aquí está uno de los grandes milagros, y esta es la gracia de Dios. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No recibieron a la luz verdadera. No recibieron al verdadero pan de vida. No lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el nombre que dijo el ángel Gabriel que le pusiera,
a ese Hijo que iba a nacer, que es el Hijo del Altísimo, y que su reino no tendría nunca fin, a los que creen en su nombre, les dio Dios la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo pasas tú a ser hijo de Dios? Por eso tú ya no eres de este mundo tampoco, porque estás incrustado en el cuerpo de Cristo. Y al estar incrustado en el cuerpo de Cristo, Cristo no es de este mundo. Por consiguiente, tú no eres de este mundo, ¿sí? Tú no eres de este mundo. Tú eres hijo del Dios viviente. Estás en el cuerpo de Cristo. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y deja claro el Señor, los cuales no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino somos engendrados de Dios. Así es que eres hijo de Dios y no fuiste engendrado por sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Eres hijo del Dios Altísimo. Y dice en el versículo 14, muy importante, y aquel verbo fue hecho, ¿qué, mis hermanos? Aquel verbo se hizo carne, ¿sí? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sabemos que José y María, después del Señor Jesucristo, después de que nació, tuvo varios hermanos y hermanas, ¿sí? Pero ellos vienen de esa genealogía donde viene José de la genealogía de David. Ellos sí, pero el Señor Jesucristo es el unigénito del Padre, ¿sí? ¿Cómo llegó? El Espíritu Santo vino sobre María y la cubrió con su sombra y quedó embarazada para que si pudiera ser carne nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Así es que ahora tú eres hijo de Dios. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, por haber creído en Jesucristo. Con todo esto que estamos estudiando, eres hijo de Dios, porque recibiste al Salvador, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora, hay una pregunta que nos podemos hacer todos. Al nacer de una mujer que estaba aquí en el mundo, porque María estaba aquí en el mundo, ¿sí?, que fue el instrumento y llena de gracia por parte del Padre, la pregunta es, cuando nace el Señor Jesucristo, entonces nace con la carne ¿de quién? De María. ¿Y dónde está el pecado? En la carne. Entonces el Señor Jesucristo nació con una carne de pecado, sí, para ser igual que tú y que yo. Mira, vamos aquí al libro de Romanos 8. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Que tú y yo pudiéramos obedecer. ¿Por qué no podíamos obedecer? Porque éramos débiles por la carne nos gobernaba. Dios enviando a su unigénito, a su Hijo, en semejanza ¿de qué? Semejanza de carne de pecado, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo?
condenó al pecado estando en un cuerpo de pecado. Ahora, ¿dónde es donde tú tienes que vencer? ¿Y qué está esperando el Señor Jesucristo? Porque el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos queden bajo sus pies. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Primera de Pedro? Mira, vamos aquí a Primera de Pedro. ¿Sí? Vamos aquí a Primera de Pedro. Primera de Pedro 4.1. Primera de Pedro 4.1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Sí? ¿Terminó con qué? Con el pecado. ¿Sí? Armaos del mismo pensamiento, ¿sí? Así es que tú y yo tenemos que terminar con nuestro pecado estando en la carne. Estando en la carne, tú tienes que terminar con tu pecado, ¿sí? Dice entonces, ¿qué es lo que tú tienes que terminar? ¿Qué fue lo que hizo que el Señor venciera? Venció al pecado en la carne. Romanos 8 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Sí? ¿Condenó a qué? Al pecado en la carne. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre esperando a que pongan todos sus enemigos bajo sus pies? Mira, vamos al Salmo 110. Vamos aquí al Salmo 110. Dice Salmo 110, Jehová le dijo a mi Señor, escribe David, qué tremendo, ¿no? Jehová le dijo a mi Señor. ¿Y qué estaba diciendo David? Mi Señor es el Señor Jesucristo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Sí? Ahora, ¿por qué dice hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Sí? Entonces, siéntate a mi diestra. ¿Desde cuándo está sentado nuestro Señor Jesucristo a la diestra del Padre? Desde que Él venció, fue resucitado por el poder del Padre y subió a lo alto y ahí se sentó a la diestra del Padre. Y desde ahí está sentado hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Ahora, vamos a ver. Entonces, ¿tú estás en el cuerpo de Cristo? Sí. ¿Todos estamos en el cuerpo de Cristo? Sí. Todos los que estamos ahorita en el cuerpo somos el cuerpo de Cristo. Porque dice la palabra de Dios claramente en Efesios 5. Mira, vamos aquí a Efesios 5. Y nos dice la palabra de Dios en Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, y Él está sentado a la diestra del Padre con todo y su cuerpo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, somos miembros de su carne, ¿sí? Así es que esta carne que aquí tienes, que está el pecado, es la carne de Cristo, y esta carne es de pecado. Entonces, cuando tú vences al pecado, entonces
el Señor Jesucristo vence, aunque ya venció, pero Él está sentado hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces, tú ya llegaste a Cristo. Si llegaste a Cristo, estás en el cuerpo de Cristo. Y si estás en el cuerpo de Cristo, es porque esta carne que tienes es su carne de Cristo. Y esa carne es de pecado. Tú tienes que vencer a que pongas ese pecado por estrado de los pies del Señor Jesucristo. Porque somos miembros de su carne y de sus huesos. ¿Sí? Entonces somos miembros de sus huesos y de su carne. Ahora, ¿tu carne es de pecado? Sí. ¿Y es la carne de Cristo? Sí. Entonces, ¿en qué tenemos que vencer? En que tenemos que hacer morir en nosotros al pecado. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Hacer morir el pecado en nosotros. Mira, recuerdo otra vez aquí, Primera de Pedro. ¿Sí? Armémonos del mismo, ¿sí? Armémonos del mismo pensamiento. Pues ¿quién? Dice aquí. Dice, Primera de Pedro 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Sí? Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo está sentado a la diestra y qué está esperando? Hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Primera de Pedro 4:1, ¿sí? Hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Por eso siempre cuando Dios se dirige a la iglesia universal, me refiero a las 7 iglesias que fueron de Asia, pero que le habla a todos nosotros, siempre dice al que venciere, al que venciere, al que venciere, porque el que venció, el que vence, termina con el pecado, que tiene que ser crucificado. Y ese es un reto, mis hermanos, porque esta carne da mucha guerra. Así es que fortalezcámonos en el hombre interior para que seamos esos seres que demos fruto de una manera natural y que seamos esas personas que podemos crucificar el pecado, ¿sí? Para que entonces formemos parte de esa esposa, ¿sí? De esa esposa que no tiene ya pecado. Fíjate, todo el plan de Dios. Dios envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, entonces es hijo de Dios, ¿sí? Y al ser hijo de Dios está incrustado en el cuerpo de Cristo. Está incrustado en el cuerpo de Cristo. Y Cristo tiene un cuerpo que somos tú y yo. Y este cuerpo tiene que terminarse. Es decir, armémonos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Terminó con el pecado. Porque fíjate una cosa impresionante. El Señor Jesucristo, como dice el libro de Efesios 5, que Dios viene por una iglesia pura y sin mancha. ¿Por qué tipo de iglesia viene el Señor? Por una iglesia pura y sin mancha, ¿sí? Dice aquí Efesios 5. Dice:
Dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia, la cual es su cuerpo, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarnos. ¿Cómo nos santifica el Señor? Purificándonos en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Por eso es muy importante que nosotros sigamos siempre escuchando con fe la palabra de Dios, porque como decíamos el domingo, esta palabra obra en nosotros y pone en nosotros así el querer como el hacer. El querer como el hacer. Recuerda que el domingo mencionaba, el tema era entre el mandamiento y la gracia. Dios nos dio todo para poder nosotros ser transformados, pero depende de nosotros, ¿sí? Amén. Y entonces dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo nos santifica nuestro Señor Jesucristo? Purificándonos con el lavamiento por la palabra. Quiere decir que entre más palabras recibas con fe, plenamente convencido de que va a obrar, más eres limpiado en tu hombre interior, tu alma va cambiando. Todo con lograr este propósito que dice el 27, a fin de presentársela a sí mismo, o sea, a su propia esposa, que es la iglesia. Una iglesia que gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que una iglesia que fuese santa y sin mancha. Entonces, como hemos platicado muchas veces, mis hermanos, no todos van a entrar a las bodas del Cordero. Ahí vemos la parábola de las 10 vírgenes, las que fueron sensatas, que tomaron el aceite en sus vasijas, en su alma, vencieron y se dejaron transformar para ser renovados en el espíritu de vuestra mente, para vestirse del nuevo hombre creado según Dios en santidad. O sea, este hombre interior que Dios nos puso, que es nuestro espíritu nuevo, tiene que salvar esta alma, ¿sí? Así es que Dios nos está transformando, pero el que no se deje transformar se queda aquí a las tinieblas de afuera, pero ya no entra a las bodas. En esa parábola de las 10 vírgenes, solo 5 entraron a las bodas y se cerró la puerta como se cerró el arca de Noé, y los demás se quedaron. Y gracias a Dios esas vírgenes insensatas fueron y sí consiguieron aceite, pero cuando regresaron a que les abriera el Señor, Él ya había entrado a las bodas del Cordero. Entonces, la iglesia que está preparando el Señor Jesucristo es esa iglesia que está escuchando su palabra, siendo el maestro nuestro Señor Jesucristo y limpiándola el Señor Jesucristo por el lavamiento de la palabra. Y la palabra es Él mismo, amén, a fin de presentársela una iglesia pura y sin mancha, ¿sí? Que fuese santa y sin mancha. Entonces Él va a tener entonces, cuando se una a nosotros y seamos uno con nuestro Señor Jesucristo, y seremos uno con el Padre, porque el Padre es uno con Jesucristo, y nosotros nos unamos a ellos, ¿sí? Por eso esa unión que viene aquí, mira, me gusta leerla, Efesios 5:30, vamos a leer las dos cosas. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Luego en el 31 se regresa, parece como que el Señor dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pero el versículo 32 nos dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Grande es el misterio de que el Señor se unirá a nosotros
y seremos un solo cuerpo con nuestro Señor Jesucristo, como lo es Él con el Padre. Y en esa unión, que son las bodas del Cordero, se formará la nueva Jerusalén. Entonces, ¿con quién se casa el Señor Jesucristo? Con esa iglesia pura y sin mancha. Pura y sin mancha. Con esa es con la iglesia que se va a casar nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por eso vemos en Apocalipsis cómo es la iglesia. ¿Cómo es la iglesia? Mira, vamos aquí a Apocalipsis 19, y vamos a ver esa iglesia que se está mencionando aquí, donde el Señor Jesucristo, que vino del cielo para salvarnos, nos quitó nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía está en los cielos ahora, ¿sí? Nos une al cuerpo de Cristo. Ya no hay judío, ya no hay hebreo, ya no hay griego, no hay nada. En Cristo somos un cuerpo con Él, ¿no? Entonces dice Apocalipsis 21, vamos a ver esta iglesia ya casada. Dice Apocalipsis 21:9 dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré a la desposada. ¿Qué es la desposada? La que ya se casó, la esposa del Cordero, ¿sí? La esposa del Cordero. Entonces, aquí Apocalipsis nos revela ya siendo uno con Cristo. Y dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Ya como viene descendiendo la gran ciudad. Mira, vamos a ver. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, ¿sí? Que descendía ¿de dónde? Del cielo de Dios. Imagínate, la ciudad viene bajando, ¿sí? Pero es la desposada, es la iglesia ya unida a Cristo. ¿Pero cuál iglesia? Los que vencieron. Y ya no la menciona como iglesia, mis hermanos. Y le menciona a la esposa, ¿sí? Y dice aquí, ¿cómo venía esta esposa? Teniendo la gloria, ¿teniendo qué? La gloria de Dios. Teniendo, mira, dejo una marquita aquí, teniendo la gloria de Dios. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 5, mis hermanos? ¿Qué nos dice Primera de Pedro 5? Dice, lo quiero leer para no alterar ninguno. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó, ¿a dónde nos llamó? A su gloria eterna en Jesucristo. A su gloria eterna en Jesucristo. Entonces, ¿cómo venía ya la esposa descendiendo del cielo como la nueva Jerusalén? ¿Y qué tenía esta esposa? ¿Qué tenía esta esposa? Dice, teniendo la gloria de Dios. ¿A qué fuimos llamados? A su gloria. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria, amén, a todo su bien. Y entonces aquí dice, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y después empieza a narrar Juan la nueva Jerusalén, ¿sí? ¿Quién es la nueva Jerusalén? El Padre, el Hijo
y los vencedores. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo que es uno con Él. Que es uno con Él. Ese es la nueva Jerusalén. Porque en ella no hay templo, porque Dios ilumina la ciudad y el Cordero es la lumbrera. Así es que todas las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, mas nosotros tenemos que descender del cielo de Dios. ¿De dónde tenemos que venir? Del cielo de Dios. Fíjate, Apocalipsis 21 dice, cuando viene a establecerse la nueva Jerusalén en un mundo nuevo, ¿sí? Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué vio Juan? Un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Por eso el apóstol Pedro nos insiste, señores, hermanos, tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, sin mancha, inmarcible, reservada para nosotros en los cielos. ¿A dónde es la meta de Dios? Llevarnos ¿a dónde? Al cielo. Por eso Dios tenía que enviar a su propio Hijo, ¿sí? Que se hiciera hombre, pero tenía que enviarlo porque era el único que podía pagar el precio del pecado, y nació de un cuerpo de pecado, donde tomó el pecado el Señor Jesucristo con María, pero mostró que siendo hombre se podía vencer, y Él venció, y gracias a que Él lo hizo, tú y yo podemos tener un espíritu nuevo, y ahora somos aptos para poder vencer y ser el cuerpo de Cristo. Amén. Cuando ves las historias de Judá y ves las historias de las 12 tribus de Israel y cómo Jacob tuvo a los hijos, ay, dices, qué desorden es esto. ¿Cómo pudo haber venido nuestro Señor Jesucristo de esa genealogía? Pues gracias a Dios, no. Él vino del cielo. Nuestro Señor Jesucristo vino del cielo. Aleluya. Y es el tema que yo quería tocar. El Señor Jesucristo vino del cielo. Y al incrustarte a ti, Dios, en el cuerpo de Cristo, tú ya no eres de este mundo. Tu ciudadanía está en los cielos, donde va a descender la nueva Jerusalén. De ahí todos nosotros es donde venimos, es decir, tú podrás decir yo soy mexicano, ¿sí? Dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, y cuando Él venga, Él transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Fuimos llamados a su gloria eterna por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía dice, Señor, no te pido que los quites del mundo, que los guardes del mal, porque no son del mundo, no somos del mundo, somos del unigénito de Dios. Amén. Somos del unigénito de Dios que vino al mundo, se hizo hombre para podernos salvar, y ahora tú eres el cuerpo de Cristo, eres miembro de sus huesos y de su carne, y el Señor está sentado a la diestra del Padre hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Qué está esperando el Señor Jesucristo? Que tú y yo venzamos, podamos vencer al pecado, para que cada vez que tú venzas, eres su cuerpo, y entonces Él está sentado a la diestra del Padre hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus
pies. Amén. Y el premio, el galardón es grande, mis hermanos, de poder ir al cielo y poder ser parte de la nueva Jerusalén. Amén. Y quien no lo alcance se tendrá que quedar a las tinieblas de afuera, y en las tinieblas también se va a quedar con la gran tribulación, y por eso el Señor vendrá del cielo con su esposa y enjugará toda lágrima de todos los que salgan de las tinieblas y de la tribulación y la gran tribulación. Aleluya. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios ahí en tu lugar donde estás. Dice: Padre mío, gracias por haberme hecho tu cuerpo, Señor. Gracias, Señor, porque yo soy miembro de tu carne y de tus huesos, Señor. Pero también, Señor, estoy en un compromiso tremendo. Me hiciste apto para vencer el pecado, Señor. Me hiciste apto para ser transformado, para ser frutos de bien, Señor. Me hiciste apto, Padre. Gracias te damos, Señor, por toda la obra que estás haciendo en todos tus hijos de Palabra de Vida y en mí, Señor. Y dile ahí al Señor: ayúdame, Señor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalezca. Yo recibo esta palabra creyendo en ella, porque tú eres Dios y eres grande y maravilloso. Te doy gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias. ¿Sí? Hacer morir la carne y poder alcanzar la corona. Dios nos siga ayudando. Georgette, Carlos Lucero, Bernardo, todos les mando muchos saludos, sí, muchas bendiciones, mis hermanos. Entonces prepárense, porque mañana tenemos servicio de los miércoles, que aquí en Valle es presencial y en México también es presencial. Así es que les recuerdo al hermano que le toque que por favor se organice para que esté en la iglesia y tú puedas ir a la iglesia presencialmente, para que estemos ya los miércoles presencialmente. Amén. Gloria a Dios. Gloria a todos ustedes. A Cristo sea la gloria, mis hermanos. ¿Sí? Saludos, muchas bendiciones. Bye.